tardes, bienvenidas, bienvenidos. Este es nuestro último programa solo por YouTube. Mañana ya vamos a estar en la primera cablera que pondrá en el aire a Canal Extra. Estoy hablando de Telecentro. En el canal 22 de Telecentro vamos a estar. Es una inmensa satisfacción. Muchas gracias desde ya. Es importante anunciarles que vamos a estar con un invitado muy particular, un hombre que sabe, como pocos, de algo que mañana hace retornar el dolor, el atentado a la AMIA. Estoy hablando del periodista Horacio Lutzky, autor de La Explosión, con el que vamos a estar conversando. Es el mismo autor de algo que ustedes seguramente vieron muchísimo, el libro que escribió con Millian Lewin, una destacada colega, Yossi, el espía arrepentido. Conocen naturalmente esta obra para que tengan una idea de quién será nuestro invitado hacia el final del programa para hablar de AMIA, mañana 29 años. Y hoy queremos hablar de 15 años, de las bodas de cristal, aunque es de acero, Aerolíneas Argentinas. Ahí está Aerolíneas en acción. 15 años en el Estado, 15 años trabajando realmente para el país, pero cuando decimos el país decimos todo. Para los sitios más alejados, más recónditos de la República Argentina, para los empresarios, para los hombres de campo, para los trabajadores de la docencia, de la investigación, que de otra manera tardarían un par de días desde algunos lugares de la Argentina en llegar a la capital federal, la caja de resonancia permanentemente de todo lo que pasa en el país. Hoy hace 15 años que Aerolíneas Argentinas pertenece al Estado, que empezó por lo menos a pertenecer al Estado cuando Cristina Fernández de Kirchner, julio del 2008, hacía este anuncio. De una manera diferente, lograr cosas que parecían impensables, pero para eso necesitamos el esfuerzo mancomunado de todos. Una disciplina entre nosotros mismos que garantice que la empresa vuelva a ocupar ese lugar privilegiado que supo ocupar, porque estoy convencida de la capacidad de los hombres y mujeres que integran su personal. Es clave para nosotros tener una aerolínea de bandera y un servicio aerotransportable, no solamente hacia el exterior, sino también a nuestros vuelos de cabotaje de calidad y eficiencia, para no perder todo lo que hemos ganado como destino turístico. Somos esencialmente hombres y mujeres inteligentes, que finalmente vamos a privilegiar, como siempre lo hemos hecho, los intereses de nuestro país. Con esta convicción y con esta confianza es que hoy me dirijo a todos ustedes y especialmente a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, pidiéndoles un esfuerzo muy grande porque el Estado, haciéndose cargo de sueldos, haciéndose cargo de aguinaldos, haciéndose cargo de todo lo que se necesita para poner en marcha nuevamente la empresa, está apostando junto a todos los argentinos. Eran proféticas palabras de la casi recientemente presidenta de la República. Estamos hablando del año 2008. Y Aerolíneas Argentinas dejaba de estar en manos privadas que la habían fundido, que la habían utilizado de la peor manera. Volvía a ser bandera del país, orgullo nacional. Y como nunca se notó ese orgullo recientemente, si hubiera que hacer una sola demostración de lo que significa Argentina, ya no solamente apelaríamos a esos sitios muy alejados de la capital federal que tienen la posibilidad de viajar a través de aerolíneas. Podríamos tomar directamente lo que hizo durante la pandemia. El heroísmo, la entrega, la aflicción, el nombre del país que tuvieron cada una de las tripulaciones, de los pilotos, de todos los que hacen Aerolíneas Argentinas. Los años, el tiempo de la pandemia, las vacunas que fueron a buscar a Rusia permanentemente, son un motivo también de satisfacción, de inmenso orgullo para el país. Pero hubo otros logros a partir de aquel momento en que Cristina Fernández de Kirchner anunciaba la estatización. Vean ustedes justamente con ella cuáles han sido esos logros. A muy pocos meses de asumir mi primer mandato como presidenta de la República Argentina, el Estado argentino le pagaba los salarios a los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas y también el combustible de sus aviones, el JP-1. Además de todos los inconvenientes que había por el grado de conflictividad
que había con los trabajadores ante, bueno, lo que era el desmantelamiento de la empresa y lo que era fundamentalmente también el temor de los trabajadores ante la desaparición y crisis de su fuente de trabajo. O sea, no fue una decisión ideológica, fue una decisión pragmática de gestión económica. El Estado pagaba salarios y combustibles a una empresa privada. Obviamente, recuperamos, y algunos tips de los que fueron esos años de privatización. Y vuelvo a repetir, no estoy en contra ni a favor de lo privado y de lo público, simplemente analizo lo que nos pasaba. Pero nada decían los medios de comunicación que siempre están golpeando duro contra Aerolíneas Argentinas de que se pagaban los salarios y los combustibles por parte del Estado para que lo tuvieran los privados. Mayor iniquidad no se puede conseguir, no es nada fácil, por cierto. Son muchos los logros de Aerolíneas, pero hay uno muy especial que está en el corazón de cada argentino. El orgullo, cuando uno eleva la mirada y ve pasar un avión y es de Aerolíneas Argentinas, hay algo de uno mismo que se sacude frente a esa imagen. La posibilidad de sentir el orgullo de lo propio, que esto es lo que ahora ocurre con Aerolíneas, ya no en manos de cualquiera que venía y se quedaba con Aerolíneas por su linda cara. En los tiempos, por otra parte, heredados de aquellas privatizaciones siempre fraudulentas, siempre una estafa en contra del Estado. Por supuesto, llegó el neoliberalismo después y quería terminar con Aerolíneas Estatal para justificar ponerla otra vez en manos privadas o para dejar líneas abiertas, espacios, rutas para las compañías que eran propias y que ellos vendían. Por ejemplo, Macri vendió Macair, nada menos que a Avianca, pero eso sí, le propuso a Avianca, yo te voy a dar las mejores rutas, vas a tener unas ganancias formidables, y Avianca compró. Después estaba muy desconforme porque no valía nada la empresa de Macri en aquel momento, la de los aviones, pero consiguieron vendérsela a Avianca con la promesa de que iban a hacer algo fantástico. Y mientras tanto, desgastaron, desguazaron, persiguieron y hostigaron a Aerolíneas Argentinas, tal punto que había huelgas bastante seguido. Yo recuerdo una huelga de pilotos que vamos a compartir con ustedes ahora. La Argentina tenía sus aerolíneas sin rumbo, y no por culpa de los pilotos. La política aerocomercial que está llevando adelante Guillermo Dietrich y el gobierno nacional nos puso a nosotros en este lugar. Realmente se están cerrando y se están perdiendo muchas fuentes laborales, se está beneficiando a las transnacionales con el acuerdo este último que se firmó con Estados Unidos. Hay más de 200 familias en Avian que están sin percibir salarios hace 4 meses, en Andes se están perdiendo fuentes laborales, en Aerolíneas Argentinas se está achicando el área internacional, en la TAM Argentina se están llevando aviones. Así que bueno, la verdad que es muy triste, que esté pasando esto. El ejecutor claramente es Dietrich. Dietrich no entiende nada de política aerocomercial, pero bueno, es el ejecutor de lo que planificó Lopetegui ya desde que era CEO de la ANA Argentina. Al mismo tiempo, por supuesto, los acomodos. ¿Quiénes tenían siempre asegurado su pasaje en primera clase? Los integrantes de la Corte Suprema, ¿se acuerda de eso? A los trabajadores palos, malos salarios y persecución. A la gente de la Corte, a la que le sirve a Macri, a sus serviles de la Corte, pues la mejor comodidad. A través de un correo electrónico se dio a conocer el privilegio concedido desde el Poder Ejecutivo 2016. Empezaron por ahí, mientras se espera que la Corte Suprema falle definitivamente en torno al tarifazo de gas. Por supuesto, era una negociación. El gobierno de Macri tomó la polémica decisión de que todos los miembros de ese tribunal viajaran en primera clase pagando menos. Pero siempre van a estar contra lo que le signifique una inversión, un costo al Estado que después retorna, o una obligación que tiene el Estado con los más vulnerables. Siempre atacan la palabra subsidios. Usted sabe que subsidios es una palabra absolutamente frecuente para la economía de cualquier país, incluido Estados Unidos. ¿Usted leyó alguna vez los grandes conflictos que tienen Estados Unidos y la Unión Europea por sus productores agropecuarios, porque los subsidian, porque los ayudan a financiarse para poder competir mejor? Existen en todas partes y en todos los ámbitos.
el tema de los subsidios, pero ellos tienen la cantinela con el golpe formidable de los medios de comunicación mafiosos de la República Argentina. Usted lee todo el tiempo a Clarín y a La Nación atacando los subsidios, sin vergüenza. ¿Sabe cómo subsidia el Estado a los medios de comunicación? ¿Sabe cuánto dinero, pero cuánto dinero le da subsidiando a Clarín y Nación? ¿Se acuerda usted que esos diarios y muchas otras empresas fueron subsidiadas pagándole los sueldos? Ellos pedían, se anotaron, se pusieron en la fila cuando la pandemia. También querían que le pagaran los sueldos. Ahí no decían absolutamente nada sobre los subsidios. No tienen decoro. Carecen del más elemental sentido de dignidad. Son unos truanes, unos grandes bandidos que se roban permanentemente el país. Y los pretextos suelen ser el ataque a los subsidios, al Estado y a los subsidios. Mire usted lo que dice alguien que pretende llegar al control del Estado desde el poder político, Rodríguez Larreta. Ahora, también hay funciones que no tiene por qué meterse el Estado. Hay funciones que las hace mejor el sector privado y otras que las hace mejor el Estado. No hay que ser dogmático. Acá no hay que ser extremo. No es que todo lo tiene que hacer el privado o todo lo tiene que hacer el Estado. ¿Y no qué funciona. ves? Aerolíneas lo que tienen que hacer es funcionar en equilibrio, en equilibrio, sin un subsidio del Estado todos los años. Porque con ese subsidio, ¿sabes lo que ¿Se lo vas a sacar el subsidio de aerolíneas? ¿Sabes lo que donde gasta más el Estado, el subsidio de aerolíneas? En los vuelos internacionales. O sea, una familia humilde, bien humilde, que compra leche en el supermercado y paga IVA, esa familia está subsidiando un viaje a Roma de algún argentino. No es justo, Bueno, está pero mal. también la línea de bandera en la pandemia fue la que trajo la vacuna. Ninguna línea privada te lo hubiese hecho, te hubiese roto el TOR. Vos lo sabés. No, perdóname. No. Flybondi te hubiese cobrado. Una cosa no justifica la No, otra. no estoy O sea, vos justificando, vas a estoy tener una contando cosas. O sea, vos vas a tener 700 millones de dólares de subsidio que pagan los argentinos, que pagan la familia humilde con el IVA y la leche, por si llega una pandemia. No, Jorge, no. ¿Pero qué haces? ¿Le Tenés vas a hacer? otro- Pero no, está bien, te estoy dando un ejemplo. Que funcione, Pero el subsidio se lo vas a sacar. es una empresa. Es una empresa que tiene que funcionar en equilibrio, como todas las aerolíneas Pero lo del vas a mundo. agarrar al que pongas ahí, vas a decir, Perdón, hermano, tenés que jugártela Perdón, sola. y si Apela a la confusión. Papas y peras en el mismo cajón. Cualquier disparate que el IVA es el que financia el viaje al exterior de otros argentinos. No tiene ni pies ni cabeza. Pero al margen de esto, de la debilidad del argumento, hay que pensar que este hombre también subsidia a los canales de televisión, a los diarios, y da otro tipo de... siempre y cuando tenga retorno. El retorno es el blindaje que usted sabe que tiene. El retorno es que hablen bien de él. El retorno es que un hombre que hizo veredas y bicisendas, hermoseó alguna plaza, hizo una pileta en el cemento, la pintó, llegue a presidente de la República. Con todo ese dinero que subsidia, además de haber colocado en un estado absoluto de corrupción a los medios de comunicación. Lo sabemos todos dentro de los medios. No hay un periodista que pudiera sentarse aquí para decir que estoy exagerando. Y ellos hablan contra los subsidios. Los subsidios contra los que reciben planes, las personas estafadas por un capitalismo salvaje, que necesitan aunque sea comer. Esos planes son los atacados, esos subsidios. El hecho de que usted, trabajador, viaje del conurbano a la capital por lo que paga en cada boleto. ¿Sabe cuánto costaría el boleto? 500 pesos. Está subsidiado el 80% por el Estado. De otra manera no se podría viajar, no podría ir a trabajar, no podría moverse, no podría salir a buscar trabajo. Esta es la realidad, que ellos por supuesto pasan por alto. Y además a contramano de lo que pasa en el mundo. Hoy Ezequiel Orlando, que además de magnífico conductor, es un hombre que de economía sabe todo lo que hay que saber, hacía este comentario, mire qué valioso. Mira, luego de su estatización forzosa, ¿cómo operará la ex Alitalia que pasará a estar en manos del Estado? Sí, había una empresa en manos de privados, Alitalia, que quebró. Tenemos más. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hace el mundo? Alemania estatiza la mayor compañía importadora de gas. Esto es lo que está pasando. Estas noticias son del año pasado o de 2022.
de 2022 a 2023, digo. Tenemos otra más, tenemos mucho más. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cuál es el movimiento que hacen los estados en Europa? Analiza la estatización masiva de empresas a modo de salvataje, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Francia se convierte en accionista mayoritario de Air France. ¿Y qué es lo que quieren hacer en Argentina? Todo lo contrario de lo que hace el primer mundo. Siempre te dicen, miremos Europa, miremos a los países desarrollados, a ver qué es lo que están haciendo, así los imitamos. Mirá lo que están haciendo los países desarrollados. ¿Sí? Pero aquí se lucen hablando de privatizar. Vamos a ver un candidato más de esa derecha ultra. Siempre la cantinela es la misma, privatizar, sea aerolíneas o sea YPF. Milei quiere privatizar de nuevo YPF. Vamos, que vamos a avanzar en la agenda privatizadora. ¿Vas a privatizar? Sí, obvio, claro. Sí, ¿y YPF qué hace con el 51% de las acciones? Tiene que ser una empresa de mercado. Dicen tonterías, con B larga, con la palabra que usó la vicepresidenta de la República para responderle a los empresarios que habían atacado a la clase política. No conozco ruindad mayor. Todos ellos se han servido del Estado para sus empresas. El que había hablado era Eduardo Eurnequian, pero todos los demás empresarios estaban de acuerdo con él. Han hecho cualquier cosa. Justamente la debilidad del poder político es la que les permitió todas las trapisondas que los llevaron luego a ser empresarios poderosísimos. Y una vez empresarios, dicen que la culpa de lo que le pasa al país es siempre de la clase política. Y la clase política agacha la cabeza en vez de salir todos, como salió a decirles una gran verdad la vicepresidenta. La dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Esto fue dicho en el cierre del 4º Encuentro Anual por el Desarrollo del Comercio y los Servicios de la Cámara Argentina. Quiero decirles que el empresario a quien conozco y aprecio porque es un gran empresario, pero yo no sé qué le pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios que hacen entre ellos, hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande realmente. La verdad, yo les pregunto, si el boleto del bondi o del tren saldría 500 pesos, ¿por cuánto habrían cerrado las convenciones colectivas? ¿Están seguros que si un trabajador que tiene que tomar 2 bondis o un bondi y un tren iba a tener que gastar 2.000 pesos por día? Porque 500 y 500, 1.000 y otro colectivo, lo más común, otros 2.000 pesos. Si es un empleado de shopping que tiene que ir todos los días, ¿cuánto se creen que le hubieran cerrado la convención colectiva de los trabajadores de comercio? ¿Están seguros que lo hubieran cerrado como la cerraron o le hubieran pedido un poquito más? Un poquito más, ¿no? Porque se le irían nada más que 30.000 mangos en transporte. Imagínate. Entonces, muchachos, cuando hablemos de subsidios, cuando hablemos del Estado y de los gastos del Estado, miren bien los números. Revisen los números. Porque estoy segura que si el Estado de repente dejara de subsidiar todo, no sé cómo le iría y cuántos seguirían siendo empresarios en nuestro país. No sabía que había dicho esto. También el ejemplo del boleto. Es que es algo conocido, algo que se sabe, que está al alcance de cualquiera que trabaje de ciudadano y que inmediatamente esclarece sobre todas las discusiones que pueda haber. ¿Están dispuestos los empresarios a pagar un salario que permita que un trabajador gaste 2.000 pesos por día para poderse trasladar, más la posibilidad de comer, porque hay gente que todavía tiene esa tendencia a comer a mediodía, por ejemplo, modestamente, pero comer? ¿Cómo están ellos de dispuestos para pagar el salario que correspondería? ¿Por qué hablan macanas con B larga? Mire lo que Alfredo Zayat, uno de los economistas de cabecera y nunca refutado, que muchas veces nos da una mano para ayudar a pensar, cómo toma la nota lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner y lo convierte en esta nota. Cristina Eurnequian y todas las
Tonterías que se dicen. Ninguno de los actores relevantes de la realidad doméstica debería desprenderse de la cuota parte de responsabilidad de lo que ha pasado en el país. Sin embargo, casi todos los miembros destacados del mundo empresarial están convencidos de que no hay motivo para considerar que ellos puedan tener algo que ver con el atraso relativo de la economía argentina. No, ellos son unos héroes, ellos son la maravilla del país. La extensa descripción del recorrido empresarial de la familia Eurnekian sirve para contextualizar la desproporcionada crítica a los políticos como únicos responsables de las crisis argentinas. La vez para observar la escasa densidad nacional en la cual están involucrados los empresarios más importantes del país, aunque ellos no tomen nota. Eurnekian tuvo oportunidad de crecer con créditos de la banca estatal, Banade, operar en un sector con regulación estatal, medios de comunicación. Se acordarán aquellos cables que se entraban por los balcones porque había políticos que les permitían aquello que era corrupción. Expandir el conglomerado con la privatización de empresas públicas, aeropuertos. Participar en una actividad, aeropuertos, y desarrollar firmas de servicios vinculadas a esa operación bajo regulación estatal, incluso en el negocio energético. En Santa Cruz está asociado con YPF estatal. En cada una de las bases de su negocio ha intervenido la clase política que Eduardo Eurnekian señala como culpable del deterioro general del país. Parece mentira que los políticos no reaccionen frente a esto. No estoy hablando de los políticos que son serviles, de los políticos que son el brazo extendido del poder real. Pero los otros políticos, solamente una persona sale y dice: esto es un disparate, esto es una injusticia, esto es un macanazo, esto es una estupidez, no tienen derecho. Parece que se ríen de la gente y de todo lo que sea decoro. Faltan el respeto a la inteligencia. Es una enormidad la que cometen. Mire, le voy a mostrar algo de Obama. Obama hablándole a los empresarios de Estados Unidos en ese conflicto que también se tiene entre lo estatal y lo privado. There are a lot of wealthy, successful Americans who agree with me because they want to give something back. They know they didn't. Look, if you've been successful, you didn't get there on your own. You didn't get there on your own. I'm always struck by people who think, well, it must be because I was just so smart. There are a lot of smart people out there. It must be because I worked harder than everybody else. Let me tell you something. There are a whole bunch of hard-working people out there. If you were successful, somebody along the line gave you some help. There was a great teacher somewhere in your life. Somebody helped to create this unbelievable American system that we had that allowed you to thrive. Somebody invested in roads and bridges. If you got a business, you didn't build that. Somebody else made that happen. The internet didn't get invented on its own. Government research created the internet, so then all the companies could make money off the internet. The point is that when we succeed because of our individual initiative, but also because we do things together. Es extraordinario. Por supuesto, todos los que protestan y se quejan del Estado viven del Estado. Usted cuando va a cruzar la calle hay un semáforo. Lo hicieron para nosotros. Lo hicimos nosotros. Lo hizo el Estado. Cuando va por calles, en rutas, cuando usted saca un camión de soja de su campo y encuentra los caminos y encuentra la autopista y encuentra el puerto, eso lo hizo el Estado, para que usted pudiera hacer sus negocios. Como les dice Obama, no lo hicieron solos, no nos vengan con eso. Es una falta de respeto y de consideración. A propósito de Estados Unidos y de la voracidad de los empresarios y de la ingratitud de los empresarios, ahora están dejando actores, libretistas con sueldos muy magros y reaccionan. Mire lo que está pasando en Hollywood. Esto sí que es de película. So we're in an old contract for a new type of business, and it's just not working for most people. At a certain point, you have to just say, who's going to determine what our value is? Well, look at these thousands of people. Right. We're determining what our value is. I think that when Bob Iger talks about what a shame it is
he needs to remember that in 1980, CEOs like him made 30 times what their lowest worker was making. Now Bob Iger makes 400 times what his lowest worker is. And I think that's a fucking shame, Bob. And maybe you should take a look in the mirror and ask yourself, why is that? And not only why is that, is it okay? Is it morally okay? Is it ethically okay? If your response is that that's just the way business is done now, that's just the way corporations work now, well, that sucks, and that makes you a shitty person if that's your answer. Qué bien dicho, ¿no? Sí, y no era un libreto aprendido, era lo que sale del corazón de alguien agredido por este tipo de empresarios que durante la pandemia y después de la pandemia han ganado cientos de veces más. Hecho que ocurre también en la República Argentina. Mire, página 12, hablando del próximo peligro que hay que afrontar, de lo que hay que defenderse, cada vez menos humanidad. Un empresario en la India despidió al 90% de su personal y lo reemplazó por inteligencia artificial. Bueno, hay una explicación ahí. Dice, el directivo afirmó que fue una decisión difícil, le costó muchísimo, pero necesaria, debido a los beneficios que representa la incorporación de esa tecnología, como el tiempo de la primera respuesta en el chat de soporte, que bajó de 1 minuto 44 instantáneo. Bueno, ¿dónde queda la humanidad? ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está la posibilidad de trabajar? ¿Qué van a hacer con los miles de millones que en estos momentos ya pasan hambre? ¿Qué van a hacer en un mundo donde cada 3 segundos se muere una persona de hambre? Y se muere constantemente un niño de hambre cada pocos segundos. ¿Cuándo van a aumentar esta locura? Jorge Mahfoud, un notable pensador uruguayo que vive en los Estados Unidos y desde allí tiene el coraje de confrontar, argumentando permanentemente, nos habla de ese futuro con inteligencia artificial. Para mí el principal riesgo de la inteligencia artificial por un par de generaciones va a ser exactamente el mismo que ha sido hasta ahora durante siglos. Es la concentración de las riquezas producidas por la tecnología, secuestradas por las élites. Ese es el principal problema. Si no hay un salario universal, si no hay una redistribución de todo ese progreso de la humanidad, bueno, va a seguir siendo acaparada por unas élites. Y luego, si nos gobierna una élite, o como no ha estado gobernando por siglos, o por lo menos 2 siglos, o la inteligencia artificial, ¿cuál es la diferencia para los de abajo? Más o menos exactamente lo mismo. Entonces, la idea de que los robots van a tomar el mundo, sí, es muy posible, según el desarrollo actual, pero para los de abajo, ¿cuál es la gran diferencia? Exactamente, que sigan siendo, ya son explotados, ya son robados por las grandes élites. Vamos a hablar un poco de la política de ahora, juntos por el ajuste y agregaría yo y la represión. Para eso están muy juntos algunos sectores políticos. Mire lo que fue el 2001. Sirve como ejemplo para que la derecha hable mal de la propia derecha, pero mientras tanto piense quiénes sacaron del pozo al país. ¿Usted cree que fueron los empresarios? No. Los empresarios recibían dineros y subsidios, montones, paladas, camiones de dinero para pagar sus deudas. Eso hizo el Estado, por eso son unos bandidos. No tiene nombre que se junten todos ellos para decir, no, la clase política. Y de la clase política hay mucha cobardía. Tendrían que salir todos a decirle, o les deben algo a esos empresarios. Todos a decirles que son un mamarracho, muy pero muy injustos en las apreciaciones que hacen. 2001. Ahora lo usan para atacarse entre la derecha y la ultraderecha. Un tal Juan Manuel López, creo que es Lilito, para atacar a Bullrich, recuerda el 2001. Dice, con Bullrich volveremos al 2001. Y creo que hay gente que por ahí Macri la encarna más claramente, que cree que hay que ir mucho más rápido en el ordenamiento de la economía, no lo rápido o lo lento o con la velocidad que permitan los tiempos, que permita la sociedad para ordenar una economía que tiene un déficit crónico y una inflación galopante que no nos permiten desarrollarnos. Entonces, algunos creen que esa velocidad no va a ser sino con represión, y ese orden que algunos manifiestan es ilusorio. Yo
cuando lo charlo con amigos lo pongo en estos términos. Yo me imagino... El tipo tiene un matete formidable, porque quería decir eso y después en determinado momento debe haber pensado, ¿y quiénes lo sacaron de ese lugar al país donde lo había dejado gente como la de ellos? Y empieza a dar vueltas y ya no se sabe qué es lo que quiere decir. Pero en principio habla de Patricia Bullrich y lo que se viene porque él está seguramente del lado de Larreta. Pero ¿qué hacía y qué decía, ya que estamos hablando de Patricia Bullrich en el 2001? ¿Cómo era que acomodaba la situación? ¿Qué está pasando con los pobres jubilados? Yo pensaba en mi casa esta mañana, pensar que todos durante años estamos ahí, hay que aumentarles y ahora les baja. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Nuevo paquete económico aplicado por el gobierno. Sí, efectivamente, ha generado un alivio esta suerte de encarrilamiento de la situación. Nuevo paquete económico aplicado por el gobierno. Sí, efectivamente, ha generado un alivio esta suerte de encarrilamiento de la situación. Siempre fueron iguales. Vio ese recorte de Clarín, el ajuste, el recorte. ¿Quién lo iba a pagar? ¿Quién podía sostenerlo? Y después llegaron a lo que ya sabemos que sucedió. En esa época, al carcelero Morales lo incorporaba de la Rúa a su gobierno en esta sencilla ceremonia. De la Rúa colocó a un alfonsinista en un puesto clave del área social. Era cuando ya el radicalismo estaba dejando de ser radical. Estaban ya dándole la espalda a Alfonsín. Soy un alfonsinista desde lo afectivo hasta lo político, decía Gerardo Morales. ¿No se está muriendo de risa usted en este momento? Dígame que sí, para por lo menos paliar la situación de alguna forma. Bueno, todo era distinto por lo que se ve de Gerardo Morales, pero eso importa un poco menos. ¿No le gusta que le recuerden al carcelero Morales, al hombre que transformó, deformó, degradó a la justicia de la provincia para poder ponerla presa a Milagros Sala? Cuando le hablan de ese pasado no tan lejano, se enoja. Que movilizan a la gente por mayores cuotas presupuestarias y que los amenazan con sacarles el plan. Si no salen de sus casas a movilizar y a cortar rutas, hay que terminar con ese modelo. Me parece que ese es un modelo que va para atrás. Hay que ir para adelante. Así que esta es un poco la concepción que tenemos. Y eso no es sangre en la calle. Porque si usted con lo que me dice, ¿usted está de acuerdo con lo que ha dicho Aníbal Fernández? Si me lo pregunta a mí, yo lo que creo es que la oposición, buena parte de sus dirigentes y usted mismo como ex integrante del gabinete de la Alianza, tienen como un antecedente inmediato la situación, digamos, los 39 asesinatos que se produjeron por parte de la Fuerza de Seguridad en diciembre de 2001. No se lo permito. Que usted esté de acuerdo con lo que ha dicho Aníbal Fernández, lo permito. En este momento cortamos la comunicación. Le pido mil disculpas. Gobernador, no se lo permito bajo ningún punto de vista. Gobernador, lo que quiero decir con esto... Que nosotros seamos los responsables de esa situación. Si esta gente está generando más de 40% de pobres. Sí, claro. No, claro. Con Costequi y Santillán. No, ¿La gestión de quién fue? De Duhalde, no jodamos. Reventó la crisis del 2001 porque el peronismo se convirtió en el peor neoliberalismo que destruyó el aparato productivo. Y reventó como iba a reventar lamentablemente. Ahora la culpa de todo la tenemos nosotros, y que usted convalide lo de Aníbal Fernández, no se lo permito. Mil disculpas. No, gobernador, me parece... Bueno, no sabía que iba a suceder. Bueno, tal vez sí lo avisó. Lo avisó. Un delicado de aquellos, el carcelero. No se lo permito. Habían fallecido, asesinados 39 personas. Pero hacerse cargo de eso, por supuesto que no está en la idea de Gerardo Morales. Estaban todos. Estaba Gerardo Morales, andaba Bullrich como la vio, y estaba también Larreta en 1999 haciendo esas promesas que hace Larreta, abriendo toda la boca para decir lo que jamás va a cumplir si es para el pueblo. No hay ninguna duda que la prioridad es restablecer todos los servicios médicos a los jubilados, mejorar la calidad de los servicios,
pero nuestra gran prioridad pasa por eso, por restablecer los servicios. Ustedes saben que en muchos lugares hay servicios cortados, hay algunos servicios particulares que están cortados. La gran prioridad pasa por ahí. Cualquier cosa dice también ahora sobre los jubilados, escúchelo. Con los jubilados, hoy tenemos la jubilación en términos reales más baja de la historia. Sino que le pregunte más a los jubilados que reciben la jubilación mínima hoy. 70.000, 70 y monedas con el bono, que eso no es estable. No les alcanza para comer. Qué disparate, pero él lo dice y el que no recibe su jubilación puede creerle que sabe. Nadie está al tanto, si no tiene responsabilidades frente a esos temas, de cuánto gana un jubilado, la mínima, etcétera. Lo que dice es tan disparatado que Fernanda Raberta tuvo que salir a discutírselo y con estos tuits le demuestra no que está equivocado, sino la profunda mala fe que tiene. El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Larreta, difundió información que en C5N, que la jubilación mínima con bonos es de 70.000 pesos, cuando en realidad es de 112.000 sin moratoria y 90.000 con moratoria. O sea, con moratoria 20.000 más de lo que este tipo decía. Además, nuestra gestión ha recuperado los medicamentos gratis para todos los jubilados y jubiladas. Debido a la sensibilidad e importancia del tema, me veo en la obligación de responder. Y por último, dice Fernanda Raberta, comprendo que tal vez el lapsus en las cifras que comunicó se debe a que si se siguiera aplicando la fórmula de movilidad de Mauricio Macri, es buena esta ironía, que él apoyó, efectivamente estarían cobrando 70 y monedas al día de hoy. Bueno, es decir, que Macri tampoco sabía cuánto gana un jubilado. Sometida a la intermediación del ¿Cuánto es el puntero. mínimo hoy día de los jubilados? ¿Qué son? ¿Cuántos son? ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico. ¿Cuántos, chicos? No. No, 9.000 y pico. ¿Y se va a bajar la inimputabilidad? Como lo decía al comienzo en un tema muchísimo más serio, mañana se cumplen 29 años del atentado a la AMIA. Ya le estuve hablando de nuestro invitado, Horacio Lutzky, bienvenido. Hola, Víctor Hugo, es un placer estar con usted. Gracias por acompañarnos, estuve mostrándole a la audiencia Yossi, el espía arrepentido. Qué éxito que fue eso, ¿eh? Sí, siempre lo audiovisual tiene una potencia, por supuesto, mucho más fuerte que una investigación periodística, ¿no? Un éxito necesario, además, porque se supieron cosas que uno no tenía la menor idea. Sí, y además llega a un público más amplio y es poner el tema nuevamente sobre la mesa, ¿no? ¿La serie respetó bien el libro? En lo esencial está basada en el libro, después tiene ficción y hay partes que no están en la serie, o sea que quien quiera profundizar, bueno, puede incursionar en la investigación, ¿no? Además de aquel dolor de AMIA, hubo que pensar muy seriamente en la traición que se produjo en la investigación de AMIA. Hay un libro que ya les mostré también al principio, de Horacio Lutzky, que se llama La explosión, donde están muchísimos de los elementos que hay que tener en cuenta mañana si uno quiere entender, comprender un poco mejor aquello tan doloroso que sucedió y que no fue investigado, no solo por desidia, creo que la palabra no es esa, sino una inmensa corrupción. Voy a introducir la conversación con Horacio Lutzky con esto que decía Mario Cimadevilla, el director, el titular de la unidad fiscal AMIA, nada menos que él. No había ni interés en aportar a la investigación del atentado y sí un interés muy marcado en que algunos de los responsables del encubrimiento fueran absueltos, ¿verdad? Ahí nosotros nos pusimos a dar cuenta de que no tenía el gobierno anterior, pese a lo que declamaba, mucho interés en saber qué había pasado en la AMIA. Y esto le digo, ¿por qué esto? Primero, cuando le preguntábamos por qué este interés en pedir la absolución de algunos de los imputados, las razones que se nos daban eran que eran amigos del presidente o amigos del ministro. Cuando nosotros decimos que esta no es una razón para tomar una posición frente a una querella, menos en una causa como esta, decía, bueno, pero hay que tratar porque son amigos. Esta era la razón que se nos daba para decir que no acusar. ¿Por qué pasó esto?
Yo estuve, sabe Víctor Hugo, muy cerca de estos episodios, porque Cimadevilla tomó esta unidad especial y se rodeó de un grupo de funcionarios que, si bien provenían del radicalismo, se tomaron en serio la tarea y convocaron a una serie de personas que investigaron y estaban dispuestos a profundizar. Pero es tal la trama de intereses que se entrecruzan en la causa AMIA que hizo imposible avanzar en ese sentido. No solo fue la vicepresidenta quien presionó para que Cimadevilla no avance, sino el ministro Garabano. Y un día antes de pronunciarse los alegatos, como Cimadevilla no estaba dispuesto a hacer esto que le estaban pidiendo, bueno, por orden de Macri y de Garabano, desactivaron la unidad AMIA. ¿Y sabe a quién pusieron para leer los alegatos en una causa tan importante? A alguien que su experiencia en el tema anterior había sido ser parte del Tribunal de Disciplina de Boca. Un abogado tomado de allí participó en la causa AMIA, pero por supuesto omitiendo acusar a aquellos amigos del macrismo. Cuando usted dice que la vicepresidenta de entonces, Michetti, presionaba y llamaba, le vamos a mostrar a la gente para que no quede como palabras, porque esto que va a escuchar parece mentira. Es la vicepresidenta presionando a quien dirigía la unidad AMIA para que dejara de lado a los amigos del poder, a los que estaban siendo investigados por participar del encubrimiento. Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que digamos, el tema pasó a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? Este es un diálogo increíble. Grosero, casi pornográfico, y así se manejaba esta cuestión. El macrismo en este tema, hay que decirlo, fue un menemismo recargado. Y mientras hacían esto, en paralelo inventaban un falso encubrimiento, porque hay que cruzar las épocas, ¿no? Eran aquellos tiempos donde había jueces federales que iban a visitar al presidente Macri, impulsaban la causa memorándum y todo. Y la DAIA, qué pena, ¿no? Y esto es en un punto extremadamente doloroso, porque uno puede esperar que desvíe la investigación, que instalen bombas de humo a aquellos que están implicados, pero no puede esperar este tipo de conductas de aquellos que se erigen en representantes de las víctimas. Y la realidad que acá hay algo que ya no es una hipótesis periodística. Acá no es por mala praxis que no sabemos la verdad o por torpeza. Hubo una política deliberada de desvío de la investigación, de sembrado de pistas falsas, de apriete de testigos. Le pagaron a un preso $400.000 para que mienta y se desvíe la investigación por 10 años. Y lamentablemente esto va a tener además un correlato en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Horacio, ¿cuál es pensando ya en el atentado, la verdad que usted tiene en su corazón y que le gustaría que sea entendida de una buena vez? Es difícil de sintetizar, ¿verdad? Pero acá ha habido una gran historia oficial que fue reemplazada en distintos periodos del tiempo. Usted recordará, primero era a toda costa señalar a los policías bonaerenses, se cayó esa causa después de tanto tiempo. Después quedó ahora esta otra donde hay terroristas inhallables a miles de kilómetros de distancia, pero se ha eliminado todo lo que es la pista local. Y la verdad es que como hubo tantos encubridores que dejaron los dedos, y como hay algunos testimonios como el que recabamos con Miriam Lewin, Dios el espía arrepentido, que está probado que el Estado infiltró un espía, que suministró información a los servicios de inteligencia de la Policía Federal respecto de la AMIA, sus medidas de seguridad, de qué hicieron antes y después. Hay un compromiso estatal en el encubrimiento y quizás en la perpetración. Y eso es lo que hay que profundizar. El último episodio ocurrió en estas horas. Alguien convocado por Rafecas, es decir, que liberó una orden de captura de 5 iraníes hace cuestión de un mes y medio. Hoy se ofreció a declarar, pidió para declarar. ¿Qué son los iraníes en esta historia según sus libros? Bueno, tenían motivos, digamos, para estar a favor de algún tipo de atentado por muchas razones, por los compromisos
previos que tomó Menem, los fondos que recaudó en campaña y los incumplimientos, esto sumado a un contexto internacional que es difícil de resumir, pero los iraníes formaban parte de un complejo operativo de contrabando de armas y explosivos que tenía vértice acá en Buenos Aires y que eran socios del gobierno. Y hay muchísimas pruebas de esto que estoy diciendo. Altos funcionarios de los servicios secretos de Irán fueron instalados acá, en el microcentro de Buenos Aires, por personajes que respondían al menemismo, y esto que se conoció mucho después como el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pero fundamentalmente a Bosnia. Bueno, era financiado por agentes iraníes, por agentes croatas, mucha gente se enriqueció con esto, pero para hacer ese contrabando, bueno, tomaron contacto con personajes muy peligrosos, como Monser Alcázar, que por aquellos años entraba a la Casa Rosada, hoy está preso a muchos años de prisión, un narcoterrorista que era agente del gobierno argentino, era apoderado, había un poder del ministro Romero, es decir, con esos personajes. ¿Cómo se llamaba aquel que no sabía hablar ni español? Ibrahim al-Ibrahim, agente de inteligencia sirio también, pareja de Amira Yoma, y lo pusieron en la aduana a manejar todo sin saber ni siquiera manejar el español. Entonces, esto no es casualidad, Víctor Hugo. ¿Fueron ellos? Ellos tuvieron mucho que ver, están, de hecho... ¿A través de Hezbollah o de una manera directa? Digamos, esto fue un atentado llave en mano, donde hubo personajes vinculados en lo que se llamó la pista siria. Hay una sentencia muy ignorada por los grandes medios del año 2019, donde pese, digamos, a que no ha sido un tribunal revolucionario, ni nacional y popular, ni nada que se le parezca, lo dice con todas las letras, se ocultó la pista siria para proteger estos personajes. ¿Cómo fue el atentado? Bueno, yo le puedo decir qué es lo que se decidió no investigar. Había dentro de este contrabando de armas, se concentraban toneladas de armas y explosivos a 10 minutos de la AMIA, en el puerto de Buenos Aires. A 100 metros de allí tenía su sede la empresa volquetera de un señor Nasif Haddad, que nació en el Líbano, en Ainata, en la misma aldea donde predicaba el jefe espiritual de Hezbollah, que prometió venganza por una cantidad de episodios contra Israel. Y ese señor además había comprado miles de kilos de explosivo antes del atentado. Cuando se dejó un volquete 3 minutos, 5 minutos antes. No una Trafik. Yo impugno absolutamente la existencia de una Trafik que se haya estrellado contra la AMIA. Tengo un blog donde explico los motivos, pero hay más de una docena de testigos de la no existencia de una Trafik. Hay una docena de testigos de la existencia de un helicóptero en los techos de la AMIA en la madrugada anterior, y eso está en la sentencia del TOF 3 del año 2004. ¿Era un contenedor que hacía días que estaba ahí? No, es un contenedor que se dejó 5 minutos antes, y además, unos minutos antes, y hay testimonios, y yo tengo esos testimonios, paró una camioneta que descargó decenas de bolsas, supuestamente de cal, en la puerta, en el extremo derecho, y nadie sabe quién las pidió, porque el corralón de elementos de construcción declaró que no alcanzó a mandar el pedido. No se sabe quién dejó esas bolsas. ¿Cuál es la verdad de otros respecto a cómo ocurrió el atentado? ¿De qué otros? De los que piensan que estaba la Trafik. ¿Cómo construyeron eso? Bueno, primero apareció un pedazo de bloque de motor que nadie sabía quién lo encontró, con el número intacto que llevaba a un experto en disfrazar vehículos, muy sugestivo, que era Tejeldín. Todo esto se encontró de noche. Cuando fueron a declarar los que supuestamente lo encontraron en el juicio oral, año 2001-2004, uno terminó llorando, otro terminó diciendo yo no fui. Se caía el juicio, nulidad del acta de hallazgo. Entonces mágicamente trajeron a un rescatista israelí que dijo yo lo encontré. Volvieron a poner digamos, en valor el tema de la Trafik.
Son todas pruebas y pericias. ¿Son opiniones o hay cuestiones interesadas detrás de que fuera de una manera o de otra el atentado? No, hay cuestiones geopolíticas absolutamente interesadas, que son las mismas que hacen que un testimonio gravitante como el del agente de inteligencia José Pérez Yossi no sea escuchado. Entonces, todo lo que tiene que ver con pista local... ¿Qué diría Yossi? Yossi dice que no existió la Traffic. Yossi dice que toda la información que él suministró a lo largo de años, incluyendo un croquis completo de la AMIA, las entradas, las salidas, los horarios, los sistemas de seguridad, los nombres, todo, eso es la inteligencia previa a un atentado y que su fuerza tuvo que ver con eso. Ahora viene la segunda temporada. ¿Dirán en la segunda temporada que no había Traffic? Bueno, yo no puedo spoilear, por un lado la serie tiene, como decía, un importante componente de ficción, pero lo esencial y las grandes preguntas que le van a mover la conciencia a muchos van a estar ahí. ¿Qué es objetable de los discursos que escucharemos mañana? Lo objetable es que lamentablemente muchos actos se han convertido en una escenografía. Separo a los familiares, por favor. Yo estoy hablando de cierta dirigencia que se va pasando un libreto remanido año tras año y que va a tener grandes palabras de justicia y de terrorismo internacional, pero que desgraciadamente han sido funcional a todo esto, porque usted mostraba lo de Cimadevilla de Villa, y fue dirigencia comunitaria la que apoyó también la remoción de Cimadevilla, y fue dirigencia comunitaria la que hasta el día de hoy respalda a un juez corrupto como el juez Galeano, que está condenado por desviar la investigación, por pagar $400.000 un precio. Los que cuando fueron a destituirlo iban en fila dirigentes de la DAIA para hablar en favor de este ex juez. ¿Cuál es el mejor alivio que se le puede acercar a los que llevan 29 años de preguntas y sufrimiento? Ellos merecen todo el apoyo, no estar solos y seguir insistiendo, seguir buscando, seguir removiendo y seguir acusando al poder, porque el poder es el que no deja que sepamos la verdad. ¿Algún día se puede saber esa verdad? No hay que bajar nunca los brazos. Si miramos a las abuelas y madre de Plaza de Mayo después de tantos años y que hoy siguen encontrando verdad, siguen encontrando nietos, siguen descubriendo lugares clandestinos, ¿cómo se va a bajar los brazos en este caso? ¿Qué quisiera escuchar mañana? Mañana quisiera escuchar un poquito de autocrítica, que no ha existido en estos 29 años. No se trata de una cosa lacerante. ¿Me alcanzaría o no se alcanzaría con que dijeran fuimos engañados, nos equivocamos, apoyamos cosas que no debimos apoyar? ¿Los divide mucho en la colectividad este tema? Sí, lamentablemente como la cosa mediática pesa tanto y el sello pesa tanto, muchos creen que la palabra oficial es la palabra de toda la comunidad. Yo integro además una organización que se llama Llamamiento Argentino Judío, estoy en la comisión jurídica. Nosotros en alguna de estas causas nos hemos presentado para justamente decir no hablen en nuestro nombre, no hablen en nombre de toda la comunidad, porque hay todo un sector que no se siente representado. Le agradezco muchísimo. No, es un honor y mucha suerte con nuestro nuevo ciclo. Amigos, nos reencontramos mañana no solamente en YouTube, sino también en el canal 22 de Telecentro. Por ahora, vamos llevando. Hasta mañana, si Dios quiere. Qué bueno, Horacio.